Hola amigos, bienvenidos al canal Enigmas Bíblicos. El día en que murió Jezabel fue un día como ningún otro en Jezreel, una ciudad antigua, la capital del reino del norte de Israel. Este día traería la ejecución de la infame Jezabel. Jezabel es la principal culpable en la casa de Acab. Fue ella quien introdujo el culto a Baal. Baal era el nombre del dios adorado en todo Canaán y Fenicia en la antigüedad. Durante el período de los jueces, el culto a Baal entró en la vida religiosa judía. La práctica del culto a Baal se generalizó en Israel durante el reinado de Ahab y también afectó a Judá. Diferentes partes adoraban a Baal de diferentes maneras, y Baal resultó ser un dios muy universal. Diversas localidades resaltaban uno u otro de sus atributos y crearon sectas especiales del baalismo. Estos Baales locales eran considerados responsables de la agricultura, las criaturas y la fertilidad de la humanidad. El uso más significativo del título en el Antiguo Testamento es su referencia al gran dios del panteón cananeo. Parece clara una equivalencia con Adad, el dios amorreo, cuya naturaleza y funciones eran casi idénticas. Parece clara. También mató a los profetas del Señor. Incitó primero a su marido y luego a sus hijos a hacer el mal, una maldición para el país. Y todos los que deseaban el bien para su país tenían una maldición por una mujer maldita. 3 reinados duró su reinado, pero ahora, por fin, llegó su día de caer. Leemos acerca de una falsa profetisa en la iglesia de Tiatira que fue comparada con Jezabel y llamada por su nombre. Apocalipsis 2, versículo 20. Pero tengo esto contra ti, que toleras a la mujer Jezabel, que se hace llamar profetisa y está enseñando y seduciendo a mis siervos a practicar la inmoralidad sexual y a comer alimentos sacrificada a los ídolos. Ella también era increíblemente malvada. Ella desvió a los seguidores de Dios, atrayéndolos a la idolatría. Un final terrible vino a ella, al igual que aquí sobre Jezabel, por lo que la destrucción de Jezabel puede ser vista como típica de la destrucción de los idólatras y perseguidores. Apocalipsis 17 versículos 5 a 6. Y en su frente estaba escrito un nombre de misterio: Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, me maravillé en gran manera. Un general llamado Jehú venía por ella. Jehú no era una persona ordinaria. Él era el tipo de juicio que Dios había puesto sobre la familia de Jezabel. Todo esto vino sobre Jezabel debido a un evento: el asesinato de Nabot. Jezabel había asesinado a un hombre llamado Nabot para robar su propiedad, y el profeta Elías había puesto una maldición sobre ella y su familia. Nabot era un jezreelita. Poseía una viña en Jezreel que estaba situada cerca del palacio del rey Acab. Como estaba tan cerca del palacio, Acab pensó que sería una buena idea convertir la viña de Nabot en un huerto. Por lo tanto, el rey propuso compensar a Nabot por su viña o proporcionarle un viñedo mucho mejor en otro lugar. Sin embargo, Nabot no quería renunciar a la propiedad que había heredado de sus antepasados y declaró que la tierra no se vendería a ningún precio. Al no poder adquirir el viñedo de Nabot, Acab se volvió hosco y regresó a su casa de mal humor, en un estado de ánimo sombrío y enojado. El ataque de ira del rey hizo que se abstuviera de comer. La reina Jezabel descubrió que su marido estaba descontento en palacio y lo interrogó sobre el motivo de su mal humor, la razón de su mal humor. Acab le contó la historia de Nabot. Jezabel le aseguró que mientras siguiera siendo rey, podría tener todo lo que quisiera en el mundo.
Luego le aseguró que ella se encargaría personalmente, diciéndole: «Levántate y come, anímate, te conseguiré la viña de Nabot el Jezreelita». Primera de Reyes 21, versículo 7. Jezabel procedió entonces con los arreglos necesarios para deshacerse de Nabot. En primer lugar, falsificó cartas supuestamente del rey, dando instrucciones a los nobles y ancianos de la ciudad que proclamaran un ayuno y colocaran a Nabot en un lugar prominente entre el pueblo. Dos sinvergüenzas debían situarse cerca de Nabot con la misión de acusarle falsamente de maldecir tanto a Dios como al rey. Nabot debía ser llevado fuera de la ciudad, donde sería apedreado hasta morir. Estas acusaciones eran totalmente falsas. El diabólico complot contra Nabot tuvo éxito, debido al hecho de que una sentencia de muerte no podía ser ejecutada basándose en un solo testigo. Jezabel había tomado las precauciones necesarias para plantar dos testigos falsos. Así, ella cumplió con la ley cuando era conveniente para ella. Esto es, cuando ella podría manipularlo de una manera que hizo fácil para ella mentir, robar y asesinar. Una parte particularmente odiosa del plan de Jezabel fue la proclamación de un día de ayuno, utilizando una ceremonia religiosa para encubrir su intención asesina y asegurarse de que la presencia de Nabot fuera vilipendiada hasta el extremo. Cuando la reina se enteró de que Nabot había muerto, informó a Ahab de que ya podía tomar el control de la viña de Nabot, lo que Acab hizo con mucho gusto. A causa del escandaloso asesinato de Nabot por Acab y Jezabel, Dios los condenó a ambos. El profeta Elías se dirigió al monarca para entregarle una palabra de Dios. De hecho, Elías se cruzó por primera vez con Ahab cuando el rey inspeccionaba la viña que había robado. El profeta preguntó al pueblo: ¿No habéis asesinado a un hombre y os habéis apoderado de sus bienes? Esto es lo que dice el Señor: en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, sí, la tuya. A continuación, Elías profetizó que el Señor traería el desastre sobre la casa de Acab y que el Señor haría que todos los varones de la familia de Acab perecieran y fueran devorados por animales salvajes en lugar de recibir un entierro honorable. Acab, su marido, murió en una batalla contra los sirios. Como sucesor de Elías y profeta por derecho propio, Eliseo retomó la cruzada de Elías. Eliseo instaló a Jehú como rey de Israel. Jehú ya se había deshecho del hijo de Jezabel, Joram. Jehú tensó su arco con toda su fuerza y disparó a Joram entre los hombros. La flecha le atravesó el corazón y se desplomó en su carro. Aquí vemos a Jezabel desafiando el juicio que está por venir. Ella sabía que Jehú había ejecutado a su hijo y que había arrojado su cadáver sobre la parcela de Nabot, según la palabra del Señor, y que ahora venía a Jezreel, donde ella no podía menos de esperar ser la siguiente en caer como sacrificio ante la furiosa espada de Jehú. Jezabel se enteró de esto y ahora ve cómo encuentra su destino. Se colocó en una ventana a la entrada de la puerta para enfrentarse a Jehú y desafiarlo. No optó por esconderse como lo haría alguien aterrorizado por la venganza divina. Por el contrario, se expuso a ella y despreció echarse atrás. Se burló del miedo. Mira cómo un corazón endurecido contra Dios tratará de enfrentarse a Él. Pero nunca alguien ha endurecido su corazón contra Él y ha prosperado. Su corazón contra Él y prosperó. En vez de mostrar humildad y luto por su hijo, se pintó la cara para poder parecer ella misma, es decir, grandiosa y majestuosa, con la esperanza de que esto intimidara a Jehú, hacerle perder la cara y poner fin a su carrera política. El Señor Dios ordenó a su pueblo que se afeitara la cabeza y se envolviera en cilicio. Pero mira, pintarse y vestirse, caminar en contra de Dios.
Isaías 22, versículos 12 a 13. Por tanto, en aquel día Jehová Dios de los ejércitos os llamó a lloro, a luto, a raparos la cabeza y a vestir cilicio en humillación. En cambio hay gozo y alegría, matanza de bueyes y sacrificio de ovejas, comer carne y beber vino, diciendo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Una de las señales más seguras de ruina es un corazón impenitente en tiempos de adversidad. Que se examinen en un espejo los que confían en las apariencias externas. Ella no tembló ante Jehú, el instrumento de la venganza de Dios. En cambio, le planteó la amenazadora pregunta de si Zimri tenía paz después de matar a su amo. Amo, fíjate, a pesar de que la mano de Dios estaba en contra de su familia, a ella no le importó, sino que voló en la cara del que era simplemente la espada en su mano. Somos demasiado propensos, cuando estamos en problemas, a explotar en ira contra los instrumentos de nuestros problemas, cuando deberíamos estar sumisos a Dios y solo enfadados con nosotros mismos. Ella se consoló en la creencia de que las acciones actuales de Jehú finalmente resultarían en su propia ruina, y que no encontraría paz en ello. Él la apartó de toda pretensión de paz, y ahora ella pensaba apartarlo a él de la misma manera, mismo modo. Los reformadores y los reprobadores que actúan pueden encontrar dificultades, pero no deben tener miedo. Temer. Filipenses 1, versículo 28. Y de ninguna manera os alarméis ni os dejéis intimidar por nada que provenga de vuestros adversarios, pues tal firmeza y ausencia de temor de vuestra parte es una clara señal, prueba y sello para ellos de su inminente destrucción, sino una clara señal para ti de liberación y salvación, y eso también de parte de Dios. Citó un precedente para disuadirle de seguir adelante con esta empresa. ¿Tenía Zimri paz? ¿Quién es el Zimri del que habla la reina Jezabel? El hombre coming por su vida se llamaba Jehú, no Zimri. Verás, este Zimri era un hombre que llegó al trono a través de la sangre y la traición, y en 7 días se vio obligado a incendiar el palacio sobre su cabeza y a sí mismo dentro de él. Dentro de él. Jezabel estaba esencialmente diciéndole a Jehú, puedes esperar que te vaya mejor. Pero este no era un caso similar. Si el caso hubiera sido similar, habría sido apropiado darle este recordatorio. Porque los juicios de Dios sobre los que nos precedieron en algún pecado deben ser advertencias para que tengamos cuidado de no seguir sus pasos. Fue un error comparar a Jehú con Zimri. Mientras que las acciones de Zimri estaban motivadas únicamente por sus propios deseos egoístas y su crueldad, Jehú fue ungido por un profeta y llevó a cabo sus acciones por órdenes del cielo. Al comparar personas y cosas, debemos tener cuidado de distinguir entre lo precioso y lo vil. Jehú pidió ayuda contra la mujer, impasible ante sus amenazas, y gritó, ¿quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? Según Reyes capítulo 9, versículo 32. Entonces Jehú levantó el rostro hacia la ventana y dijo, ¿quién está de mi parte? ¿Quién? Y 2 o 3 eunucos se asomaron a él. Fue llamado a hacer la obra de Dios para reformar la tierra y castigar a los que la habían corrompido. Ahora busca ayuda en esta tarea, esperando que haya otros dispuestos a ayudarle y apoyarle. Levanta el estandarte y hace una proclamación como Moisés. ¿Quién está del lado del Señor? Y el salmista, ¿quién se levantará por mí contra los malhechores? ¿Quién se levantará por mí contra los obradores de iniquidad? Salmo 94, versículo 16. Nótese que una vez iniciada la obra de reforma, era el momento de preguntar quién estaba a favor de ella. De ella. Sus propios ayudantes la traicionaron y se la entregaron para que llevara a cabo su legítima venganza. 2 o 3 eunucos miraron a Jehú con tal semblante que le animaron a creer que estaban de su parte.
y a ellos les pidió que no la detuvieran ni aseguraran hasta nuevas órdenes, sino que la arrojaran inmediatamente, que era una forma de apedrear a los criminales, arrojándolos de cabeza desde algún lugar escarpado. Como resultado, ella experimentó las repercusiones de la lapidación que había infligido a Nabot. La arrojaron al suelo. Según el capítulo 9 de los Reyes, versículo 33, y él dijo, «Echadla abajo». Y la arrojaron, y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la pisoteó. Si el mandato de Dios podía justificar a Jehú, entonces el mandato de Jehú también podía justificarlos a ellos. Es posible que tuvieran una aversión oculta por la maldad de Jezabel y la odiaran a pesar del hecho de que la servían. El hecho de que la servían. También es posible que ella fuera cruel y dañina para los que la rodeaban, y ellos estuvieran complacidos con la oportunidad de vengarse de ella. Por último, es posible que lo hicieran porque veían el éxito de Jehú y esperaban congraciarse con él y mantener sus posiciones en el gobierno, con él y mantener sus posiciones en su corte. La arrojaron contra la pared y el pavimento, y luego los caballos, todos cubiertos de su sangre, la pisotearon mientras aún estaba viva. Esta fue la forma más vergonzosa en que pudo haber sido ejecutada. Sea testigo de la destrucción del orgullo y la crueldad, y luego declare que el Señor es justo. Los mismos perros completan su vergüenza y ruina según la profecía. Después que Jehú se hubo refrescado en el palacio, pensó que la mejor manera de mostrar respeto por Jezabel era enterrarla. A pesar de que era una persona terrible, era hija, la hija de un rey, esposa del monarca y madre del rey. Según Reyes 9, versículo 34. Cuando hubo entrado, comió y bebió, y dijo, «Ocúpate ahora de esta maldita mujer y entiérrala porque es hija de rey». Pero aunque él había olvidado lo que dijo el profeta, Dios no lo había olvidado. Según Reyes 9, versículo 10. «Y los perros comerán el cuerpo de Jezabel en el territorio de Jezreel, y no habrá quien la entierre». Entonces abrió la puerta y huyó. Mientras él comía y bebía, los perros devoraron su cadáver, de modo que solo quedó su cráneo desnudo, la cara pintada desaparecida, y sus pies y manos. Según el versículo 35 del capítulo 9 del libro de los Reyes, fueron a enterrarla, pero no hallaron de ella más que el cráneo, las manos y los pies. El cráneo, los pies y las palmas de las manos. Los perros voraces no respetaban la dignidad de su linaje. Para ellos, la hija de un rey estaba al mismo nivel que cualquier otra persona. Aunque mimemos nuestros cuerpos y los usemos lujosamente, sabed cuán pronto serán un festín para los gusanos bajo la tierra. Buache, cuando Jehú fue informado de esto, se acordó de las aterradoras palabras que se habían dicho anteriormente. Primero de Reyes 21, versículo 23. Habló también Jehová acerca de Jezabel, diciendo, «Los perros comerán el cuerpo de Jezabel junto al distrito de Jezreel. Nada quedaría de ella sino los monumentos de su infamia». Acostumbraba a hacer sus apariciones en días públicos en un estado increíble, y el glamour siempre sería, «Esta es Jezabel». ¡Qué estatura y figura tan absolutamente magníficas! No puedo creer lo hermosa que es. Sin embargo, a partir de este momento, eso no se repetiría. A menudo somos testigos de que los malvados son enterrados. Eclesiastés 8, versículo 10. «Y vi enterrados a los impíos que habían ido y venido del lugar de los santos, pero olvidados en la ciudad donde lo habían hecho. También esto es vanidad». Sin embargo, a veces, como aquí, los malvados no tienen sepultura. Eclesiastés 6, versículo 3. «Si un hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, así que los días de sus años sean muchos, y su alma no se sacie de bien,
y además que no tenga sepultura. Digo que mejor es un nacimiento prematuro que él. No había rastro de Jezabel, excepto en los textos sagrados. Nadie se atrevía a decir cosas como «Esta es la tumba de Jezabel». Por lo tanto, el nombre de los malvados se pudrirá y será olvidado, incluso sobre la tierra. La historia de Jezabel, desde su introducción de prácticas idólatras hasta su trágico final, sirve como un poderoso recordatorio de las consecuencias de la rebelión contra Dios y la maldad. Ella simboliza el peligro de apartarse de los caminos de Dios y las graves consecuencias para los que llevan a otros al pecado. ¿Para quiénes llevan a otros al pecado? Su historia no es solo un relato histórico, sino que sirve como alegoría del juicio divino contra la idolatría, la injusticia y la maldad. Contra la idolatría, la injusticia y la inmoralidad. El juicio contra Jezabel también refleja el tema bíblico de que Dios no deja el pecado impune. Pecado. La muerte de Jezabel, profetizada por Elías como un acto de justicia divina, se cumple dramáticamente y sirve de solemne recordatorio de la soberanía de Dios y del destino de quienes se le oponen. Además, la historia de Jezabel es una advertencia contra el abuso de poder. Jezabel utilizó su posición para perseguir a los profetas de Dios y promover la adoración de falsos dioses. Dioses falsos, que culminó con la muerte de Nabot y la usurpación de su viña. Su capacidad de manipular y controlar para conseguir sus fines revela la naturaleza destructiva del poder cuando se utiliza con fines injustos. Poder cuando se utiliza con fines injustos. Por otro lado, la historia nos anima a ser resistentes en la fe, incluso ante de una gran oposición. Muchos profetas de Dios fueron perseguidos bajo el reinado de Ahab y Jezabel, pero permanecieron fieles. Esta resistencia y esta fe inquebrantable son cualidades que todo creyente está llamado a emular, confiando en que Dios es justo y recompensará a sus discípulos, en que Dios es justo y recompensará la rectitud. Oración. Señor Todopoderoso, que tu justicia y tu misericordia sean siempre recordadas cuando reflexionemos sobre las historias de fe y fracaso, de justicia y juicio. Ayúdanos a aprender del ejemplo de Jezabel, para que evitemos el camino de la idolatría, la injusticia y la inmoralidad. Fortalece nuestra fe y resistencia ante la adversidad, recordándonos siempre tu soberanía y tu amor. Que utilicemos el poder y la influencia que tú nos das para promover la justicia, el amor y la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Que este contenido te inspire y te traiga un nuevo entendimiento. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal Enigmas Bíblicos, darle like a este video y dejar tu comentario. Comparte este video con tus amigos en WhatsApp para que juntos podamos expandir el conocimiento y llevar la verdad a más vidas. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.